Aquel árbol de Corotú podía contar más historias juntas que todos los libros de la biblioteca del pueblo. Le habían perdonado la vida infinidades de veces, pues varios eran los alcaldes que a lo largo de la historia de aquel pueblo habían tenido la idea de derribarle, pero de alguna manera el viejo Corotú sobrevivía. Era de llanura, por lo que había crecido coposo y muy ramificado, a diferencia de los que tienen que crecer hasta 45 metros en la selva, luchando por un rayo de sol. Bajo la oscuridad de sus ramas se habían hecho chiquillos clandestinamente. Alguno que otro amo urgido y ebrio había sodomizado a algún esclavo. Varias mujeres sacaban el sustento diario atendiendo a los clientes borrachos de las cantinas entre sus enormes raíces. Fue utilizado como patíbulo donde se ejercía la justicia del rey, allá por el siglo XVII, donde se solía ahorcar al transgresor que en ocasiones no era más que un negro cimarrón escapado del látigo y abuso de su amo blanco, quien para escarmiento de los demás lo guindaba como aretes en oreja de doncella en una rama del árbol, en donde el tiempo y la cuerda dejó su huella. Sí, cuando conocí a aquel Corotú, aún se podía ver la marca de la cuerda en esa rama. Y no es de extrañar, pues el cuerpo del desgraciado o desgraciada quedaba colgando hasta por 3 días. Cuando le bajaban y sepultaban, pues ya estaba maduro y a punto de reventar. Con el tiempo, quedó ubicado en el centro del pueblo y a su alrededor se construyeron algunas bancas y se le denominó el Parque Municipal. Allí conoció la muerte el negro Damián. El padre Palomino de Arzúa libraba de sus pecados a doña Nadora Garzón a las 2 de la mañana cada viernes de luna nueva. La mulata Roberta Ruiz se ganaba 2 reales por vaciarle los sacos a don Plutarco. Y fue allí donde hicieron a Rafael Bustamante, Ramona García y el capellán Rubén Solís Solera. En fin, como mencioné antes, en los más de 300 años que podría tener aquel árbol, era mucha la lana que debajo de él se había tejido, si saben a lo que me refiero. Cierto día a alguien se le ocurrió guindar de una de las ramas un columpio, que se convirtió en una maldición, pues se formaban unos jolgorios tan grandes entre los chiquillos que siempre salía alguno quebrado de allí, especialmente durante las fiestas que se celebraban en el pueblo. Lo curioso de todo es que no había fallo en que la víctima se quebraba 3 huesos, por lo general, una muñeca, una pierna y una clavícula. Recién colgaron aquel artefacto de destrucción ósea, no existía en aquel lugar olvidado por Dios y las autoridades capitalinas un médico u hospital. Difícilmente en la misma capital se podía encontrar alguno, así que los chiquillos que se quebraban eran emparapetados por un hierbero o curandero al que le llamaban jere. Y los chiquillos quedaban caminando torcidos de por vida. Llegó a haber tantos que por burla en los alrededores le cambiaron el nombre al pueblo por el de los torcidos. De manera que no era de extrañar que te encontrases con alguien en las afueras y al preguntarle ¿hacia dónde se dirige, amigo?, este te respondiera «Pa' los torcidos». El padre Samuel mandó a quitar esa vaina antes que el pueblo se quedara sin gente que caminara normal, pero con el tiempo igual lo volvieron a guindar. Un día, en plena fiesta patronal, me encontraba en compañía de un amigo observando los toros en la barrera desde el atrio de la iglesia, que nos ofrecía un punto elevado y la comodidad de no tener que estar peleando por la visión del espectáculo y lejos del grajo de los borrachos que encendidos en alcohol y lejos del jabón o toda clase de aseo personal, se disputaban la oportunidad de entrar a la barrera y confrontar el furioso toro que sin duda alguna quedaba corneando a por lo menos 3 o 4 de los intrépidos beodos cada uno de los días que durase la fiesta patronal. A nuestro lado se acomodó un viejito conversador que solo poseía un diente en aquella boca y que podría rondar sin temor a equivocarme unos 90 años, al menos así lucía. Tenía un sombrero de ala ancha muy raído por el tiempo, cubría su cuello con una especie de bufanda o chal. Su ropa parecía del siglo pasado, pero en conclusión estaba bien vestido. Podríamos decir que para la ocasión, pues no es un misterio que en la fiesta patronal de cualquier pueblo la gente viste sus mejores galas. Se presentó como compay seguro e inmediatamente se pegó un trago de ron directo de la botella que tenía mi amigo en las manos. En ese momento tenían los chiquillos un relajo muy grande en el columpio, empujando a un gordito que se mataba de risa cada vez que se elevaba, producto de la fuerza con que 2 más le empujaban, asusados por la docena que esperaba turno para el diabólico aparato. «Vea, ese chiquillo se va a partir 3 huesos, ya verán», exclamó compay seguro, chasqueando la lengua contra el paladar en señal de haber disfrutado el aguardiente. Decirlo fue como invocarlo.
allá iba ese gordo volando a unos 3 metros de altura para estrellarse en el barrizal que tenían las reses en la barrera. Irónicamente, las carcajadas se sucedieron de inmediato, en lugar de ir a ayudar al pobre muchacho que no podía ponerse en pie. Al cabo de unos minutos llegaron los padres del desafortunado y se lo llevaron cargado, pues no podía caminar. Lejos de abandonar el uso del columpio, ya los chiquillos tenían a otro en la silla y lo balanceaban. Un guardia malhumorado llegó y le puso fin al artefacto cortando la soga de un tajo y largando a los mozalbetes del lugar. «Carajo, esto nunca cambia», exclamó Seguro. «Ese palo de Corotú ha visto vainas». Fíjense que allí apuñaló Roberto Frías a Tranquilino Mendoza, peleando una mujer que no gustaba de ninguno de los dos y que tenía su marido. La quebradera de chiquillos empezó una Semana Santa que el cura presbítero Fonseca les dijo a los muchachos que se subía en ese columpio en Semana Santa se iba a quebrar 3 huesos. Y bueno, ¿para qué fue eso? Vino Salustiano, el hijo de Doña Chica, y se encaramó en la vaina esa. Y así mismo como voló el gordo ahorita, le pasó y se quebró una mano, un pie y una clavícula. Ese fue el primero. Resulta que el domingo de Ramos, el chiquillo, por alguna razón que nadie supo, amaneció muerto. Y Doña Chica, acabándose la misa del muerto, se subió al campanario y a voz en pecho maldijo el columpio. Dijo que 3 huesos rotos serían la cuota. La gente se echó a reír de la vieja chica, pero era debido a que la mayoría ignoraba que la mujer era bruja. Y así empezó ese cuento. El viejo se tiró otro trago que me arrancó una sonrisa, pues bebía con la vehemencia y el deleite con que tomaría un sediento en el desierto un trago de agua fría. Ese mismo mes de abril, el padre Fonseca le pidió una mula prestada a Doña Chica, prosiguió el viejo. Iba a hacer un viaje de misionero a otra comunidad. El padre al parecer no era muy buen jinete o la mula era rebelde. El asunto es que el animal se desbocó corriendo como si el mismo diablo la persiguiera. El padre quiso tirarse y para desgracia de él se le trabó un pie en el estribo, de manera que la bestia iba arrastrándolo por todo el camino y el pobre hombre gritando que lo ayudaran, pero nadie podía atajar el animal. Parecía que estuviese poseído. Llegando a la loma de Juan Belén se le destrabó la cabeza al hombre y allí quedó. La mula no paró de correr hasta que llegó a la casa de la vieja chica, donde pudieron recuperar lo que quedaba del cura. La gente del pueblo levantó una capilla allí donde cayó la cabeza del hombre, porque desde ese día empezaron a ver en las noches más oscuras que una bola de fuego bajaba la loma y a medida que se acercaba al plan se iba haciendo más grande. Y de una vez inventaron que era el alma del padre penando. A la vieja chica le echaron la culpa de la muerte de Fonseca. Dicen que ella conjuró la mula porque culpaba al sacerdote de la muerte del hijo. Caramba, ese viejo sí que conoce la historia, pensé, mirando de reojo a mi amigo que miraba con tristeza cómo su botella de ron se iba secando. Un griterío en la barrera me obligó a mirar hacia allá y fue en ese momento que vi a Lucrecia, una mulata muy bonita con la cual tenía amores, o al menos nos entendíamos. Medio oculta entre las raíces del corotú, con las manos me hacía más señas que una reina en carnaval. Sal quiere ese huevo, pensé. Y me puse en pie. Me despedí de mi amigo y de compay Seguro estrechando su mano, pues sabía que esa moza me iba a privar de libertad el resto de la noche. Llegué hasta las raíces del árbol y la morena me jaló por la camisa hacia lo más oscuro y me estampó un beso. «Vamos para mi rancho», me dijo frotando su cuerpo contra el mío. «Quiero que duermas hoy conmigo». Sonreí y asentí, siguiéndola de inmediato por entre los oscuros callejones que conducían a su casa. «¿Con quién hablabas allá en el atrio de la iglesia? Te vi muy interesado y riendo a carcajadas mientras a mí me dolía el brazo de hacerte señas por gusto». «Ah, pues estaba con Menchaca y con un viejito conversador que bebía más ron que agua a un camello». «Pues yo te vi allí solo con Menchaca y me llamó la atención que tú estabas mirando la pared, te reías y luego cuando me viste te pude ver haciendo la payasada de darle la mano al aire. Me paré en seco y pregunté, ¿cómo que dando la mano al aire? Me estaba despidiendo del viejo». «Pues allí no había nadie, parecías un loco», dijo la mulata contoneando sus caderas. «¿Cómo se llama el viejito? Quizás lo conozca», exclamó con una sonrisa de medio lado. Bueno, se presentó como compay Seguro. Lucrecia se detuvo y giró hacia mí su rostro. «Papi, ahora menos te librarás de mí». «¿Por qué dices eso?», pregunté intrigado. «Amor, compay Seguro murió hace 150 años y se aparece una vez cada 10 en el aniversario de su muerte. Él fue el último hombre en ser ahorcado en el Corotú porque le acusaron de haberse robado unas monedas de oro de uno de los finqueros del área. Y es sabido que a la persona que se le aparece le cambia la fortuna y se vuelve rico. Así que tú te casas conmigo. Es más, ven, vamos a ir adelantando el chiquillo hoy». Bueno, les comento, aún estoy esperando la fortuna de compay Seguro y ya llevo 5 chiquillos y sigo igual de pobre que antes. Creo que no le caí bien.